día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos, pasamos al punto 274, con el que se termina este apartado que tiene como título El misterio de la aparente impotencia de Dios. Y aquí viene una cita del Catecismo romano, del anterior Catecismo romano, que decía: nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Es decir, que estamos diciendo, tú no dejes de tener fe en la omnipotencia de Dios. Que los silencios de Dios, entre comillas, el que uno diga, yo no entiendo cómo Dios ahora se queda callado, parece como que Dios tendría que zanjar, cortar esto por lo sano. Y aquí que se acaben los malos, ¿no? Que se acaben los malos y que se acabe... vamos a cortar esto por lo sano. ¿Por qué Dios se calla? Bueno, pues uno tiene que decir, si yo no tengo ni idea, al final de ese dilema ateo, que os he planteado al principio, ¿no? Que manifiesta algunos ateos, a ver, o Dios o no puede o no quiere acabar con el mal del mundo. Y si no puede, es que no es omnipotente. Y si no quiere, es que no es bueno. Ya, ese dilema es mentiroso, porque es que hay que decir, ¿y si yo no tengo ni idea, qué? ¿Pretendo yo meterle a Dios el misterio de Dios en un silogismo? ¿A dónde vas tú? ¿Te crees tú que tú a Dios le vas a meter en una especie de o A o B? Si no A y si no B, pues entonces perdona, mira, que Dios es un poquito más inteligente que nuestros silogismos, O sea, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú cuando te asomas al Evangelio, que es tan sencillo como sabio? El Evangelio es tan sencillo como sabio. Y el Evangelio te dice, mira, no arranques la cizaña. No vaya a ser que queriendo quitar la cizaña acabes acabando con el trigo. Tú queriendo acabar con el mal, igual arrancas el bien. Déjalos que crezcan juntos. Déjalos. Ya llegará al final, cuando maduren y germinen las espigas, el dueño de aquel terreno ya se parará. Y él no se va a equivocar, ¿no? Él no se equivocará el día de la cosecha en separar trigo de cizaña. Ahora a ti no te corresponde, ¿no? Ser tú el que te pongas aquí a pretender juzgar dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal. Es verdad que crecen juntos y que es muy molesto, pero si tú te pones aquí a pretender, ¿no?, establecer la línea divisoria, seguro que vas a armar un lío. Luego, en vez de quejarte, emplea tus fuerzas en ser bueno. En vez de maldecir las tinieblas, tú enciende una luz. Enciende una luz y toma como objetivo la santidad y haz un acto de fe de que todo lo que ocurre a tu derredor, todo es una ocasión de santidad y de gracia. Bueno, por eso la fe cristiana habla de que la cruz nos hace capaz de solidarizarnos con los demás, igual que la cruz le ha hecho a Dios capaz de solidarizar, ha sido el camino por el que Dios se ha solidarizado con nosotros. Jesús muere en la cruz, pues porque nosotros morimos, y también porque el hombre es capaz de matar. Y por eso Jesús ha muerto en la cruz, como un misterio de solidaridad. Porque tú también mueres, yo muero contigo. Y porque tú eres capaz de matar, yo voy a dejarme matar para cambiar tu corazón egoísta.
Bueno, pues si la cruz ha sido el instrumento por el que Dios se ha hecho solidario con nosotros, también la cruz puede ser el instrumento. Dios quiere darnos esa gracia por el que nos hagamos solidarios con los demás. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿No? O sea, salir de nosotros mismos por socorrer a los crucificados. Es una... Por eso decía yo antes, ¿no? que la cruz es centrífuga, no centrípeta, es decir, que nos quiere sacar de nosotros mismos hacia afuera. El que se olvide de sí mismo se encontrará. El que se busque a sí mismo se perderá. Voy a dejar de mirarme al ombligo y voy a salir en socorro de los que sufren en la tierra. Es un instrumento de olvido de nosotros mismos. Y entonces, bajo esta perspectiva, la mística cristiana, la mística católica, ha hablado de enamorarse de la cruz. Tantos padres han hablado de enamorarse de la cruz, ¿no? Que tu cruz me enamore, decía Santa Maravillas de Jesús. Bendita cruz que tales frutos produce. San Francisco de Asís es un enamorado de ese Cristo crucificado. Y otros santos, como por ejemplo San Rafael Arnaiz, hablaba de una imagen que es preciosa, que a mí me atrae mucho, ¿no? Hablaba él de que hay huesos tan duros de roer que uno tiene que hacer como el perro. A los perros, cuando les das una cosa que es fácil de comer, te la comen delante tuyo y te miran para que les eches más. Pero cuando a un perro le das un hueso que es muy duro de roer, porque es muy grande y muy grueso, coge el perro, coge el hueso y se va a un sitio él solo en donde tenga tiempo de ir royendo poco a poco el hueso, ¿no? Pues algo así es un cristiano, dice San Rafael Arnaiz, que hay huesos que son tan duros de roer que lo que tenemos que hacer es cogerlo como el perrito, irte al pie de la cruz y allí, mirándole a Jesús, ir poco a poco asimilando ese hueso, esa cruz. Decía San Rafael, déjame estar al pie de la cruz y no permitas que me separe de ti. E ir con ellos una y otra vez, poco a poco, como hacen los perros. Se refiere a ir con ellos, ir con los huesos de la vida, ir con las cruces de la vida. Y allí voy como el perro que me siento y con paciencia voy royendo poco a poco ese hueso, ¿no? Nuestras cruces, pues, tienen que ser maduradas a la luz de la cruz de Jesucristo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Dios no deja de ser omnipotente por el hecho de que exista la cruz, exista el sufrimiento. Todo lo contrario, manifiesta una omnipotencia muy especial cuando ha hecho que la cruz y el sufrimiento pasen a formar parte del misterio de salvación. Dios es tan grande que para él no hay nada que sea inútil. Dios es tan grande que todo lo integra en su plan de salvación. Nada se desaprovecha para Dios. Incluso las páginas de nuestra vida que pueden parecer más, y uno dice, si pudiese borrar ese episodio de mi vida, si pudiese arrancarlo, si pudiese parar un poco en este momento la historia y decir, a ver, voy a arrancar 3 páginas. No estés pensando en arrancar páginas de la historia de tu vida, sino más bien en airear esas páginas de la historia de tu vida ante la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios hará que la historia de tu vida se convierta en historia de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.